Un abrazo, bendiciones, porque sé que el Ministerio Pasos de Esperanza es una iglesia discipuladora. Amén. Y por ser iglesia discipuladora, en esta mañana vamos a mirar cómo el modelo que Dios hizo con nosotros es la iglesia celestial. ¿Y por qué la iglesia celestial? Tomamos el último pasaje de Efesios donde dice que Él ama a la iglesia y la santificó, ¿cierto? Murió por ella para lavarla en el lavamiento de la palabra, para santificarla, para purificarla, para hacerla sin arrugas, sin mancha, sin ningún pecado y presentársela a sí mismo. Entonces, esa iglesia, tú y yo que hemos sido presentados en Cristo Jesús, esa iglesia que está hoy en Cristo Jesús, esa iglesia que está unida a la cabeza en Cristo Jesús, es una iglesia que es en el diseño de Dios una iglesia celestial. Una iglesia que no está en posición, déjenme decirle, rastrera. Es una iglesia que está en posición de lugares altos. Amén. Por eso Efesios capítulo 3, versículo 10 dice, a fin de que la infinita sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en las regiones celestiales, conforme al propósito eterno que llevó a cabo en Cristo Jesús nuestro Señor. Y quiero que tomemos de este pasaje, Efesios 3:10, a tres cositas principales. Primera, permítanme un minuto. Dice, a fin de que la infinita sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia. Entonces, el Señor tiene un propósito por medio de la iglesia. ¿Cuál es el propósito por medio de la iglesia? ¿Por qué Dios te ama tanto? Porque el propósito por medio de la iglesia es dar a conocer la infinita sabiduría de Dios. Es dar a conocer el infinito amor de Dios. Es dar a conocer la infinita gracia de Dios. Es dar a conocer el plan eterno de Dios. Amén. Entonces, esa iglesia tiene que vivir para ese propósito. ¿Y cuál es esa iglesia? Nosotros. Amén. Y el segundo elemento que dice aquí es que conforme a ese propósito eterno. O sea que ese propósito viene desde la eternidad, en el plan eterno de Dios. El propósito de Dios es que el hombre, el mundo, las naciones, los pueblos de la tierra, en toda raza, en toda lengua, conozcan de la infinita sabiduría, gracia, misericordia a favor de Dios a través de la iglesia. Amén. ¿Y cómo hizo esto? Dice, y lo llevó a cabo en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, todo el propósito, toda la misión, toda la tarea de Cristo en la tierra, de haber venido del cielo a la tierra, de estar en medio de nosotros, de morir, entregar su vida en medio de nosotros, de ir y cumplir el pacto eterno que Dios le trazó y de estar en la cruz y declarar consumado es, y desde allí, desde esa obra redentiva, el Señor está llevando a cabo el propósito de la iglesia. Entonces, el propósito de la iglesia y el diseño de la iglesia está sellado con la obra de Cristo Jesús el Señor. Y no habiendo podido encontrar por quién más hacerlo, por quién más jurar, por quién más asegurar esa obra preciosa, lo hizo con el sello de Cristo, el Hijo de Dios. Amén. Entonces, todo lo que tú y yo tenemos en el diseño perfecto y en el propósito perfecto y en la misión perfecta de Dios está sellado con el sello de Cristo Jesús. Eso quiere decir, consumado es
todo está cumplido, todo está hecho en Cristo Jesús. Entonces, lo que nosotros tenemos que entender es que la posición correcta de la iglesia es en los lugares celestiales. Que la posición correcta de tu vida y de mi vida es en los lugares celestiales. Pastora, pero ¿cómo vivo en los lugares celestiales? Yo creo que inicialmente nuestra imagen, o al menos hablo de la mía, es que la iglesia en lugares celestiales era que nosotros los hombres éramos como los hijos de Dios, éramos como personas que levitaban, que estaban muy arriba, y nos dábamos como a la idea de que el mundo era tan malo que nosotros queríamos como salir corriendo de este mundo. Y eso no es lo que dice aquí. Lo que dice aquí es que mi posición está en Cristo. Es decir, si yo subo al nivel de Cristo, no hago que Cristo se minimice al nivel terrenal. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo miro en la gloria de Dios y vivo en la gloria de Dios y me conecto, estoy en relación a la gloria de Dios como en la cabeza, como el soberano, como el rey, estoy en Él, entonces yo me subo a la posición celestial, a la posición de gloria, de gobierno que tiene Cristo Jesús. Pero si yo considero que la iglesia está aquí en la tierra, que vive aquí en la tierra, que es aquí de acuerdo al diseño del mundo, a las condiciones del mundo, y pobrecita la iglesia, y somos los más ruines, entonces es como si minimizáramos a Cristo y lo colocáramos en el nivel más bajo del que está vencido, del que quién sabe si alcanza a cumplirlo, que de pronto la iglesia dice salve, que en medio de todas estas condiciones nos persiguen y nos van a hacer daño, entonces nosotros perdemos nuestra posición. Yo quiero que en primer lugar tú digas, mi posición correcta es en los lugares celestiales, es empoderándome en Cristo Jesús, en lo que Cristo es, en su gloria, en su soberanía, en su poderío, en su diseño precioso de Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Y por qué es tan importante esto? Porque de acuerdo a la posición se define la percepción. Es decir, si yo no entiendo que mi vida en Cristo está sentada con Él en lugares celestiales, entonces mi percepción es muy natural. Mi percepción es muy cronológica, mi percepción es muy dada a las circunstancias, a la atmósfera, a la situación, a los desempeños de estos días. Entonces vivo tras las angustias que marca las noticias, los eventos, las circunstancias, y estoy inmersa en esa percepción y en esa vida de mundo natural. Pero cuando mi posición se define, mi percepción se define. Soy quien soy hija de Dios, soy identidad en Cristo Jesús, soy acepta en Cristo Jesús, soy llena de Cristo Jesús, tengo la gracia de Cristo Jesús. Entonces toda la percepción de mi vida va a ser diferente, toda la percepción de mi vida va a cambiar. Por eso el discipulado número 1 dice, entrando en el reino. ¿Por qué? Porque cuando yo entro en el reino, mi percepción es de reino, vivo en reino, estoy en reino, no voy a ir más allá del sol a vivir el reino. Mi reino está aquí y ahora en Cristo Jesús, pues Él vino a traer el reino de Dios a la tierra. Y Él está con nosotros, y Él está en nosotros. Alabado sea el nombre de Dios. Entonces es tan importante tener en cuenta la posición, porque la posición da lugar a la función. La posición da lugar a la función, a la tarea, a la misión, a lo que estoy llamado a hacer. Yo no estoy llamada a enredarme en las cosas del mundo.
Yo no estoy llamada a pensar como el mundo piensa. Mi función es tener una visión clara. Mi función es tener una perspectiva clara. Mi función no es dejarme atormentar por las cosas del mundo. Mi función es traer luz y revelación del diseño perfecto de Dios a la tierra. Mi función es ser sal que sazone la vida de las personas. Mi función es ser un vocero de las buenas nuevas de Cristo Jesús, por cuanto Él me ha ungido para dar esas buenas nuevas. Y esa unción está en nosotros porque Cristo, el ungido de Dios, está en nosotros. El Mesías está en nosotros. Entonces esa posición nos lleva a tener un conocimiento de la función que estoy desempeñando en el Señor. Amén. En este lugar, en esta posición, la iglesia debe vivir. En esta posición la iglesia debe de sostenerse y no creer que está vencida, porque más aún la palabra del Señor nos dice que en Él somos más que vencedores. Amén. Entonces, desde los lugares celestiales es de donde debemos ver a la iglesia, porque esos lugares es en Cristo Jesús. Entonces yo veo la iglesia y me veo como iglesia en Cristo Jesús. En Cristo Jesús. La iglesia tiene un diseño especial y es que la iglesia no es una organización. La iglesia no es una estructura. La iglesia es un organismo. Y si es un organismo vivo que da vida, es un organismo que tiene vida, la vida de Cristo en nosotros. Amén. Entonces, cuando yo tomo la posición correcta de iglesia en Cristo Jesús, de esa que Él ama y se entregó por ella a fin de perfeccionarla con el lavamiento de la palabra, con el ánimo, con el deseo de presentársela a sí mismo, limpia, sin mancha, sin arruga. Eso no va a ser más allá del sol. ¿Por qué? Porque ya estamos en Cristo, ya tú y yo estamos presentados en Cristo, ya tú y yo estamos unidos a Cristo, ya nosotros estamos en el pacto eterno con Cristo, ya estamos en la unidad perfecta con Él. Entonces nosotros vivimos con Él y para Él. Y en esa posición como iglesia somos un organismo vivo, por eso nos llama el cuerpo de Cristo. Y el cuerpo de Cristo está lleno de la vida de Cristo para dar vida también a otros. Entonces nosotros como cuerpo somos reproductivos, somos productivos, somos agentes de cambio, somos accionarios, somos los que traemos revelación de reino, de vida, de esperanza a la gente. ¿Cómo te ve la gente? La gente te ve quejándote, lamentándote, lleno de temor, de angustia. Ay, esta situación y cómo va a ser y dónde vamos a parar y cómo va a ser el fin del mundo y es que el mundo se va a acabar. En esa posición estás así, solamente en un mundo natural. Pero cuando tienes la verdadera revelación de la posición en Cristo Jesús, nosotros somos mensajeros de buenas nuevas, de esperanza, de vida, porque la vida de Cristo está en nosotros. Amén. Entonces vamos a mirar algunos elementos, quizás hoy no los terminemos de ver, porque quiero hacerlo en el tiempo que hemos diseñado para el devocional. Pero vamos a mirar que desde la organización, desde la perspectiva de los lugares celestiales, nosotros somos hijos de Dios. Pero cuando tenemos la iglesia vista desde el ámbito de que somos una organización, nos vemos como miembros. Cuando yo no tengo la visión desde la iglesia celestial,
desde la posición en los lugares celestiales, cuando yo no puedo verme como hijo de Dios en Cristo Jesús, entonces me voy a ver como un miembro de una organización. Y como un miembro de una organización me veo como un número, el creyente número 1.000.000 de la iglesia del 1.000.000, el creyente número 1.000 de la iglesia de 1.000, el creyente número 5.000 de la iglesia de 5.000. Yo no soy un miembro en una organización, yo soy el hijo de Dios, de un organismo vivo. Amén. Y si eso es lo que Dios quiere revelarte, y si eso es lo que Dios quiere impartirte en este día, permíteme volverlo a decir. Desde la posición de iglesia en lugares celestiales, tú eres en Cristo hijo de Dios. Porque desde la organización como una iglesia natural, somos simplemente unos miembros, un número de una estadística. Por eso, desde los lugares celestiales, la iglesia está llena de lo que la palabra del Señor nos dice en Efesios 1:14 al 18. Y dice el apóstol Pablo: por esta causa también, yo habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús. Mira, lo primero que dice Pablo es que hay una seguridad de fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, o sea, el amor de la iglesia, del cuerpo de Cristo, unidos los unos a los otros como un solo cuerpo. No ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría, de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a la que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Amén. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo? ¿Y qué nos dice el Espíritu de Dios? ¿Y qué estamos nosotros oyendo hoy? Porque oramos para oír la revelación de Dios. Es que desde los lugares celestiales, la iglesia es la iglesia llena de la sabiduría, de la revelación y del conocimiento de Dios. Tú y yo tenemos estas tres elementos gloriosos en Cristo Jesús. Es la sabiduría, la revelación y el conocimiento de Dios. Por eso Pablo dice: oro para que sean alumbrados los ojos de vuestro entendimiento. Amén. ¿Por qué? Porque si mi mente, mi cerebro está funcionando bien, desde allí está alimentado mi cuerpo, mi cerebro está coordinando bien, mi cuerpo está alimentado bien, mi cerebro está lleno de sabiduría, mi cuerpo actúa sabiamente, mi cerebro está lleno de revelación, mi cuerpo actúa en esa revelación, en ese conocimiento. Entonces lo que dice Pablo es: la iglesia que está en Cristo Jesús, como Cristo es sabiduría, de esa sabiduría la iglesia está llena, de esa revelación la iglesia está impartida, de ese conocimiento la iglesia está conociendo. Entonces todo lo que tú y yo en los lugares celestiales tenemos es sabiduría, revelación y conocimiento. ¿Quién eres tú para el mundo? Una persona que puede tener ideas creativas, ideas sabias. Una persona que cuando hablas, aconsejas, impartes un mensaje a alguien, es un mensaje de sabiduría, es un mensaje correcto, es un mensaje que edifica, es un mensaje que da ánimo, que da fuerzas, es un mensaje que da esperanza. ¿Por qué? Porque no hablas de ti, hablas de quién es tu cabeza, y tu cabeza te orienta como cuerpo a hablar sabiduría, revelación y conocimiento de Dios. Entonces es diferente la posición en lugares celestiales de la iglesia.
¿Por qué? Porque la iglesia como organización vive buscando el que tenga la unción, el que imparta, el que me dé, el que me toque, el que me unja, el que me llene, el que me toque la cabeza a ver si recibo. Y vienen a nosotros hermanitos, lo digo por la experiencia propia, hermanitos que llegan y le dicen a uno, es que yo ni recuerdo un versículo bíblico, es que a mí no, la predicación me gusta, pero como que se me va. Entonces yo digo, ¿dónde está su vida? ¿Está en organización o está en un organismo vivo? Porque el organismo vivo de lo que hay en Cristo recibe. De lo que es Cristo se imparte. De lo que es Cristo se recibe, se puede tomar. Si tú y yo tenemos dificultades para aprender, para memorizar, dile, pero Cristo es sabiduría, dame la sabiduría. Cristo es la revelación, recibo la revelación. Cristo es conocimiento, Cristo es el ginosco perfecto, el conocimiento perfecto. Cristo me llena de ese conocimiento. Soy la iglesia celestial. Amén. Quiero que dejemos allí porque estamos realmente en una búsqueda perfecta y esta es toda la introducción que vamos buscando hacerle al discipulado número 2. Si tú puedes por el interno, voy a abrir el WhatsApp en esta fin de semana para que envíes saluditos de amor y amistad a todo el Ministerio Pasos de Esperanza, para que también ahí me dejes un yo quiero y comencemos a entender qué personas desean hacer el discipulado número 2 para así mismo sacar el número de copias del material. Bueno, entonces será tu compromiso escribirnos en el interno, yo quiero. Aún si deseas el discipulado 1, entonces discipulado 1 y 2. De tal forma que podamos entonces comunicarnos con ustedes y establecer la hora y el día para hacer los discipulados de manera también muy personalizada. Bueno, un abrazo, bendiciones, que solo la gracia de Dios y su misericordia esté con nosotros hoy y siempre. Amén.